Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Una nueva opinión post partido en nuestro canal de YouTube. Y antes de comenzar, como te digo siempre, suscríbete a este canal, que es solamente apretar un botón, es un clic, no cuesta nada más que eso y realmente nos ayuda muchísimo. Le quiero agradecer de corazón a toda esa gente que lo hace, que se suma a este espacio en el que estamos de vuelta contentos. Volvió la alegría porque ha ganado el Arsenal. Triunfo clave de visitante por 1-0 ante Sporting de Lisboa en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Mikel Arteta puso el mejor 11 posible en un estadio realmente muy difícil. Y el partido tuvo un inicio vertiginoso con un disparo al travesaño para cada equipo en los primeros 15 minutos. Después verdaderamente no hubo tanta acción, con pasajes de dominio del Arsenal a través de la posesión de la pelota y con un Sporting que generó peligro desde las transiciones. David Raya en su regreso al equipo hizo salvadas importantes y volvió a demostrar un nivel superlativo. Y al minuto 91 Martinelli asistió a Kai Havertz, quien hizo el gol agónico para lograr una victoria muy necesaria. Después de haber registrado 2 derrotas en fila por primera vez esta temporada y quedarse sin 2 trofeos en 14 días, el Arsenal de Mikel Arteta volvió a mostrar solidez y recupera buenas sensaciones para dar pelea por los trofeos grandes. Este sábado recibe a Bournemouth en su vuelta a la Premier League y la próxima semana buscará sellar el boleto a las semifinales de la Champions. Alcanzar la gloria aún es posible y las próximas semanas pueden ser históricas. El Arsenal, que llegaba a este partido después de 2 derrotas consecutivas, de haber perdido la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City en Wembley y luego caer como visitante ante Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, 2 trofeos menos en un lapso de 14 días, con la fecha FIFA incluida en el medio, y por primera vez en la temporada 2 derrotas consecutivas para el equipo de Mikel Arteta, que de todas formas mostró muy buena vibra en el entrenamiento previo al viaje a Portugal, con algunos ejercicios que llamaron la atención de la prensa y que ocuparon las primeras planas en la previa de este partido de ida de los cuartos de final de Champions. Y dicha instancia empezaba con un partido muy exigente para el Arsenal, una visita al estadio José Alvalade, el estadio del Sporting de Lisboa, un equipo que en esta Champions había ganado sus 5 partidos en casa. 5 partidos jugados y 5 partidos ganados como local para el Sporting de Rui Borges, que reemplazó a Rubén Amorim cuando salió del club para dirigir al Manchester United. Rui Borges, que lleva haciendo un gran trabajo en este equipo y que registraba, por ejemplo, una victoria 2-1 ante el PSG en la fase de Liga de la Champions, un partido que se jugó en este 2026, en esas últimas jornadas disputadas en enero, y en su última presentación como local en la Champions le había ganado 5-0 al Bodo Glimt, con el que había perdido 3-0 el partido de ida en Noruega, y dio vuelta a la serie ganando 5-0, 3-0 en el tiempo reglamentario. Después hizo 2 goles más en el tiempo extra y logró el pasaje a estos cuartos, donde se presentaba como un equipo muy consistente. 17 partidos sin perder en casa para el Sporting, y había algunos antecedentes recientes entre ambos equipos. El Arsenal, que visitó este estadio, el José Alvalade, en la fase de Liga de la Champions de la temporada pasada. En aquel momento el equipo de Mikel Arteta ganó por 5-1, en otro contexto, otro tipo de partido. No era un partido de eliminación directa, sino parte de la fase de liga de la competición. Y también se enfrentaron en la Europa League en la temporada 2022-2023, donde el Sporting eliminó al Arsenal en los octavos de final, en una eliminatoria donde empataron 2-2 en Portugal, luego empataron 1-1 en Inglaterra y el Sporting se impuso por penales. Pero ha corrido mucha agua debajo del puente. El Arsenal ya es un equipo distinto a ese que competía en Europa League, hoy muy instalado en la Champions, habiendo realizado una fase de liga histórica, y el Arsenal que se presentó en Portugal con
Raya en el arco, que regresó a la titularidad después de 2 partidos fuera del equipo, una defensa con Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Ricardo Calafiori. A mí la defensa que más me gusta. Entiendo los que prefieren a Timber o prefieren a Piero Hincapié. Yo valoro a todos, me parece que todos son grandísimos futbolistas, pero por perfiles, si todos están al 100%, esta es mi defensa favorita. Y en el mediocampo, justamente, también los 3 mejores jugadores que tiene el Arsenal para colocar, a mi entender, con Zubimendi, Declan Rice y Martin Odegaard. Alguno podrá preferir a Berechi ese de enlace. Para mí, el mediocampo con Zubimendi, Rice y Odegaard es el mejor posible y el que para mí el cuerpo técnico del Arsenal planificó para toda la temporada. Obviamente, Odegaard pasó mucho tiempo lesionado. Rice y Zubimendi se afianzaron en ese doble pivote, pero el capitán faltó mucho como para ver a ese mediocampo tener rodaje. Y en la delantera estuvieron Noni Madueke como extremo derecho, Víctor Gyökeres como centro delantero, disputando un partido especial para él, enfrentándose a su ex equipo con el que convirtió 97 goles en 102 partidos, un gran ciclo. Tuvo Gyökeres como jugador del Sporting, lo que le valió ser fichado por el Arsenal, y completó el ataque Leandro Trossard, quien fue el extremo izquierdo titular en su regreso de una lesión. Un Arsenal que no tuvo disponible a Bukayo Saka, a Eberechi Eze, a Piero Hincapié y a Timber. De baja no formaron parte de la convocatoria, pero sí había algunas alternativas interesantes en el banco de suplentes que tendrían una participación muy destacada. Y el partido, que comenzó un poquito más retrasado de lo previsto, se atrasó unos minutos el saque inicial, con un tifo un tanto flojo de la gente del Sporting en el estadio José Albalade. Sí había un gran clima, incluso el saque inicial coincidió con el atardecer en Portugal, en Lisboa, y el ambiente era bastante ruidoso, pero el tifo no era para nada imponente. Tenía un mensaje bastante inspirador, pero era un poco insípido. Algo que hemos visto en la grada del Emirates en la Champions pasada y que generó muchas burlas, pero bueno, en este caso seguramente pase desapercibido. Y un Arsenal que empezó a juntar pases desde el arranque del partido, tuvo el saque inicial a su favor y en vez de dividir la pelota, como suele ser tradicional en el fútbol europeo, empezó a tratar de dominar el partido desde la posesión en ese arranque, con un Sporting que no presionaba de manera agresiva, un Sporting que era muy inteligente para cerrar espacios, que se posicionaba en un bloque 4-4-2 bien compacto y que intentaba tapar los carriles de pases a un Arsenal que desde el arranque del partido tuvo a Martin Odegaard como eje, con un Odegaard jugando pases seguros, pero dando también mucha movilidad y dictando un poquito el tempo de la circulación, ocupando distintos espacios a distintas alturas, lo que también obviamente ordena al resto de la estructura. Como digo siempre, los espacios que ocupa Odegaard también determinan los que van a ocupar el resto de los jugadores. Es un poco el centro del sistema, el jugador sistema, y se nota cada vez que conduce al equipo. Pero la primera chance clara del partido la tuvo el Sporting. Iban pocos minutos, 6-7 minutos, casi gol del equipo portugués. Una pelota espectacular de Diomandé, filtrada a la espalda de Ben White, un pase con el revés del pie, un pase de 3 dedos, metió el central del Sporting para Maxi Araujo, el futbolista uruguayo que siempre se desprende, que la verdad que hace un trabajo incansable en la banda izquierda, es importante en ataque, es importante en defensa, y en ese sentido picó al espacio, gran pase de Diomandé, y Maxi Araujo que lo fusiló a raya. La pelota pegó en el travesaño, el arquero del Arsenal que llegó a rozar la pelota con la punta de los dedos, y la verdad que fue la primera atajada clara que tuvo Raya en el partido. Sería protagonista el arquero español en su regreso a la titularidad, y un Raya que en una acción posterior también desactivó un centro peligroso de Catamo, Jenny Catamo, el jugador de Mozambique, que fue de lo más peligroso que tuvo Sporting en este partido. Un Raya que empezó muy sólido, no solo con sus intervenciones para tapar e intervenir
los ataques del Sporting, sino también para comandar al equipo desde atrás, con su gran juego de pies, con sus salidas rápidas. Lo de Raya es superlativo y se nota mucho cuando está dentro del equipo titular, y un Arsenal que después de ese inicio turbulento empezó a tener un poquito más el control del partido, con un Declan Rice que empezó a dar pases filtrados y a buscar a Odegaard entre líneas, también a buscar directamente a Madueke al extremo, a activarlo a Madueke en el extremo derecho, que tuvo un duelo muy particular con Maxi Araujo, y el Arsenal que empezó a ganar metros y poco a poco a tratar de acorralar al Sporting. Odegaard que metió, por ejemplo, un centro envenenado en un tiro libre que nace a partir de una falta de Maxi Araujo a Madueke. Ahí tuvieron un duelo muy férreo. Odegaard que se hizo cargo de ese tiro libre y ese centro generó un córner a favor. Y en ese primer córner a favor del Arsenal, casi gol de Noni Madueke. Lo intentó Olímpico. Noni Madueke que metió ese córner bien cerrado y la pelota que pegó en el travesaño. En un lapso de 15 minutos, ambos equipos ya tenían un tiro al larguero, un disparo que rebotó en el travesaño, así que fue un inicio bastante vertiginoso para el partido. Incluso en ese tiro de esquina de Madueke, que casi es gol olímpico, Odegaard captura el rebote y remata desviado. El Arsenal que también había tenido su primera chance muy rápido, pero después de eso, en el primer tiempo no hubo grandes emociones. El partido que entró en un duelo muy igualado, ambos equipos con sus aceleraciones, con sus pausas, cada uno a su estilo. El Arsenal intentando dominar un poco más con pases seguros, controlando el partido desde la posesión de la pelota, y el Sporting aprovechando más las transiciones. Y el Arsenal que atacaba más por la banda derecha, lo activaba mucho a Madueke en ese duelo con Araujo, participaba también bastante Ben White para involucrarse, lo mismo Martin Odegaard, que era el eje de la elaboración de juego, y no había tantas intervenciones en la banda izquierda de Calafiori, de Trossard, que de hecho Trossard en un momento se cruzó a la banda derecha para empezar a conectar con el equipo y tener más participación, mientras que Gyökeres también estaba un poco aislado, fijando a los centrales, batallando tanto con Diomandé como con Gonzalo Inacio, el capitán del conjunto portugués, que a veces intentaban jugar directo con envíos largos a espalda de la defensa del Arsenal. El Sporting lució un poquito más incisivo, un poquito más punzante, pero el Arsenal tuvo un remate al arco ahí sobre el final del primer tiempo, con un duelo aéreo ganado por Ben White, que saltó, ganó de cabeza la pelota que le quedó a Odegaard, que tuvo el balón en la frontal del área como para patear, pero le quedó para la pierna derecha. Odegaard que remató desde esa posición, su remate no salió fuerte, no salió bien colocado, pateó con su pierna menos hábil, capturó sin problemas el arquero Ruiz Silva, y así se terminó esa primera mitad. Un primer tiempo donde el Sporting empezó de forma eléctrica, un equipo que arranca los partidos jugando a alto voltaje, y de hecho el Sporting se convirtió, según datos de Opta, en el primer equipo de cualquier competición esta temporada en realizar 4 disparos en los primeros 10 minutos de un partido contra el Arsenal, que sabemos que es un equipo muy sólido defensivamente, o por lo menos es lo que ha demostrado en gran parte de esta temporada. En definitiva, el partido estaba 0-0 al descanso, con un índice de goles esperado muy bajo para ambos equipos. El Arsenal con un índice de goles esperados de 0,9 y el Sporting con un índice de goles esperado de 0,25, aunque el Sporting tuvo más disparos, más intentos, 5 tiros para el Sporting, 3 para el Arsenal, un tiro al arco para el Arsenal, que fue el de Odegaard al cierre del primer tiempo, y 2 tiros al arco para el Sporting, con un Arsenal que tuvo un porcentaje de posesión de la pelota del 52%, dominó un poco más con la posición contra los 48% del Sporting. Un 0-0 que estaba bien. El primer tiempo fue igualado, no hubo demasiadas ventajas para ninguno de los dos, el resultado estaba perfecto, igualado, sin goles. Y ya en la segunda mitad ambos equipos salieron a arriesgar un poco más. De hecho, arranca con un buen intento de Trossard desde la frontal del área, recibió la pelota volcado a la izquierda, ganó metros, tuvo tiempo, tuvo espacio, pero su remate no fue tan efectivo. Nace la jugada a partir de una buena intervención de Calafiori, que apareció invertido en el círculo central y le dio al Arsenal una variante distinta a la hora de salir desde atrás, con Odegaard también recibiendo entre líneas, un pase vertical de Calafiori. Eso es lo que le da
vuelo futbolístico al Arsenal. Obviamente la tensión es distinta, los partidos tienen más cosas en juego y el equipo está un poco estructurado por momentos, eso es lo que vimos también en este partido, pero cuando los jugadores se sueltan y cuando pisan esas zonas, sobre todo Calafiori, aparecen las jugadas de peligro. Y luego Odegaard casi convierte un gol en un tiro libre directo, en una falta que nació a partir de una infracción de Maxi Araujo a Madueque. Maximiliano Araujo, que cometió varias faltas en el partido, sorpresivo que no haya terminado con tarjeta amarilla, pero desde esa falta Martin Odegaard pateó directo al arco, un tiro llovido, no fue un tiro fuerte y directo, sino un tiro más llovido que se metía por encima del arquero y Ruiz Silva la tuvo que despejar por encima del travesaño. Buen intento de Odegaard con ese tiro libre y los jugadores de ambos equipos se los veía decididos en esa segunda mitad a asumir un poco más de riesgos. El partido tenía otro ritmo, había otros espacios, como había terminado la primera mitad, y empezaban a surgir las chances claras para ambos equipos. Antes de eso, Odegaard, que sintió una molestia en su rodilla, y en ese pasaje en el que Odegaard fue atendido, después regresó al campo de juego, al Arsenal le anularon un gol. Un golazo que había convertido Zubimendi de media distancia, remató desde la frontal del área, la puso contra un palo, pero en el inicio de la acción Víctor Gyökeres estaba en evidente fuera de juego. Y fue un pasaje donde el Arsenal tuvo bastante control y jugó instalado en campo rival. En ese sentido fue clave el rol de Declan Rice. Un Declan Rice que recuperó muchas pelotas para sostener al equipo bien arriba. También lo hicieron Saliba, Gabriel Magalhães, Ben White, Calafiori, pero Rice sobre todo recuperó muchas pelotas en ese pasaje del partido, lo hizo durante todo el encuentro. De hecho, según estadísticas de Opta, Rice recuperó la posesión 13 veces contra el Sporting. Es la mayor cantidad lograda por un mediocampista del Arsenal en un partido de fase eliminatoria de Champions desde que lo hizo Mikel Arteta contra el Bayern Múnich en febrero de 2013, también con 13 recuperaciones. Un gran partido de Declan Rice que volvió al equipo después de estar ausente por problemas físicos. Sabíamos que estaba disponible, sabíamos que era probable que fuera titular y Declan Rice que puso todo su físico, su músculo al servicio de este equipo. Y ahí llegamos al minuto 69 y Odegaard tuvo que salir de la cancha. Fue reemplazado por Kai Havertz, un Odegaard que sabemos que está al límite físicamente, que venía de jugar también como titular ante Southampton, que no había llegado disponible en el partido ante Manchester City en la Copa de la Liga y que tiene que cuidar su físico porque es muy importante para este equipo. Y no es lo mismo que juegue Odegaard de conductor, de enlace, de interior derecho, a que juegue Kai Havertz, que es más un mediapunta con alma de delantero. Te cambia totalmente la fisonomía del equipo, te cambia las intenciones, el equipo empieza a ser más directo porque Havertz juega más simple, no se entretiene tanto con la pelota, no tiene esa capacidad de conducir, sino que es un jugador que sí es muy fiable para controlar los partidos, pero también es más físico y es más directo, más vertical. Y al minuto 75, Arteta, que hizo otros dos cambios, ingresaron Martinelli y Max Bowman en lugar de Leandro Trossard y de Noni Madueque. Arteta, que cambió a los dos extremos, ya había cambiado a Odegaard para refrescar el ataque del Arsenal y buscar variantes en ofensiva. Y un Max Bowman que rompió otro récord de precocidad. Max Bowman, con 16 años y 97 días, se transformó en el jugador más joven en participar en fase eliminatoria de la UEFA Champions League. Ya se había convertido en el debutante más joven en la historia de esta competición y ahora superó a Lamine Yamal, que había jugado fase eliminatoria contra Napoli en febrero de 2024, también con 16 años, pero con 223 días. Max Bowman tiene 16 años y apenas 97 días, este chico que está rompiendo todos los récords del fútbol mundial y que tuvo un ingreso muy interesante al partido, muy valiente a la hora de tomar la pelota, intentando gambetear rivales. Maximiliano Araujo, que lo recibió con pierna fuerte, le cometió dos faltas seguidas para frenarlo, porque Max Bowman, si no le comete falta, muy difícil detenerlo.
Por eso digo que para mí fue sorpresivo que no haya sido amonestado Araujo, porque en el primer tiempo también había cometido varias faltas y lo hizo también en el segundo tiempo, primero con Madueque, después con Max Doman, pero bueno, en definitiva, el lateral uruguayo que jugó un buen partido, pero que por momentos sufrió con los extremos del Arsenal. Y el partido que iba a definirse en esos últimos minutos, en los últimos 15 minutos, y habría dos protagonistas muy evidentes. Uno fue David Raya, que empezó a tener tapadas espectaculares. Primero un tapadón espectacular contra Jenny Catamo, el jugador de Mozambique, que ya había tenido un remate desviado, fue el jugador que más peligro generó a la defensa del Arsenal. Una gran jugada del delantero colombiano Luis Suárez, que jugó un gran partido. En un momento la transmisión mostró como que lo habían amonestado, lo que hubiera significado que se perdía el partido en Londres, pero me parece que no recibió tarjeta amarilla y que va a estar disponible. Hubo también un buen intento de Martinelli en esos últimos minutos, con un remate con pique previo que complicó al arquero Ruiz Silva, pero que capturó bien la pelota. Y el Sporting, que también tuvo una chance muy clara, con doble tapada de Raya, otra vez, primero ante Jenny Catamo, como les digo, el jugador más peligroso de Sporting, pero después en un rebote medio largo. Yo pensé que Raya había dado el rebote largo, pero cuando apareció Luis Suárez, el colombiano, para empujarla, Raya, que reaccionó de vuelta de gran manera. En total, el arquero del Arsenal, que hizo 5 salvadas en este partido, 5 tapadas claves, fue fundamental para sostener el 0 en el arco, y un Raya que fue elegido MVP del partido y que sumó una nueva valla invicta. 7 vallas invictas en esta temporada de Champions para Raya, la mayor cantidad para cualquier arquero del torneo. Es probablemente uno de los mejores arqueros del mundo, si no el mejor. Es increíble lo que aporta Raya, porque no solo es un gran arquero abajo de los palos, sino también cómo comanda al equipo desde atrás, las salidas rápidas, su juego de pies, que también le permite al equipo tener un jugador más a la hora de circular la pelota, sobre todo en esa fase inicial del juego. Un Raya que es un gran futbolista. Y otro dato muy interesante de Opta con respecto a Raya es que hasta la fecha ha detenido el 90% de los disparos a puerta que ha recibido en Europa esta temporada. Recibió 30 disparos, detuvo 27. Es increíble esta temporada de David Raya, es el mejor porcentaje de cualquier arquero que sigue en la competición, y como digo, es uno de los mejores arqueros del mundo, no hay discusión. Y parecía que el partido iba a ser un empate sin goles, un resultado que para el Arsenal obviamente sería positivo, pero minuto 91, Martinelli, que recibe la pelota en la banda izquierda, se saca de encima la marca de Fresneda, empieza a ganar metros hacia adentro, lo ve picar a Kai Havertz y le mete una pelota espectacular. Gran centro de Martinelli, y Havertz que resuelve increíblemente, con 2 toques, un gran control y una definición muy precisa. Gol del Arsenal, gol de Kai Havertz, gol del triunfo, gol agónico en Portugal para el Arsenal, para lograr una victoria muy necesaria, con el aporte de 2 jugadores que empezaron en el banco de suplentes, 2 jugadores que terminaron el partido, los finishers, como los define Mikel Arteta. Y esto creo que es un factor determinante, porque el gol de Havertz, asistido por Martinelli, es el 4.º gol del Arsenal en la Champions esta temporada, que fue marcado y asistido por jugadores suplentes. Y es la mayor cantidad para un equipo en una sola temporada en esta competición, en la máxima competición de clubes de Europa. Y el Arsenal lleva 38 participaciones de goles de jugadores que empezaron en el banco de suplentes, con 24 goles y 14 asistencias. Es el mayor número para las 5 grandes ligas de Europa, y el propio Mikel Arteta habló de esto en la conferencia posterior al partido y dijo: es un reflejo de la química natural que tienen estos jugadores, todos respetan su rol, todos juegan con actitud positiva, con deseo de ganar, y esa es un poco la identidad de este equipo. Y así se concreta una victoria muy necesaria, no solo porque encarrila la serie, porque tiene una muy buena ventaja para el partido de vuelta que se va a jugar el próximo miércoles 15 de abril para definir un lugar en las semifinales
de la Champions, sino también porque era necesario, imperioso, ganar después de haber perdido 2 partidos consecutivos por primera vez en la temporada, la final de la Copa de la Liga, los cuartos de la FA Cup ante Southampton, 2 partidos que generaron mucho dolor. El Arsenal perdió 2 trofeos en un lapso de 14 días y para volver a creer, para recuperar sensaciones positivas, era necesario tener un partido como este, un resultado como este. Un Arsenal que en esta UEFA Champions League mantiene su invicto, en 11 presentaciones ganó 10 partidos y un empate que fue ese empate en el Bay Arena ante el Leverkusen en el partido de ida de octavos y está a las puertas de lograr la clasificación a semifinales de Champions por segundo año consecutivo, por primera vez en la historia del club. Y creo que ese dato da un poco de perspectiva de lo que se ha construido y lo que se está construyendo con Mikel Arteta. Yo les propongo que disfruten de este momento. Yo entiendo que el equipo no está jugando a su mejor nivel, no vemos un equipo que se florea, un equipo elegante, un equipo avasallante, un equipo que genera un montón de situaciones de gol, pero esa no es la realidad del fútbol actual. La realidad del fútbol actual es esta. Y el Arsenal jugó un partido a la altura de las circunstancias, con mucho carácter, con mucha compostura, mostrando su jerarquía y principalmente jugando con tranquilidad y con templanza, que creo que son 2 valores muy importantes también para nosotros como hinchas para seguir al equipo. Después de una larga sequía de títulos grandes, creo que lo que importa es ganar y ver a un equipo que se imponga con actitud, con carácter y que realmente no sea superado. Y hoy el Arsenal mereció este triunfo, lo trabajó y ganó 1-0 en un estadio muy difícil. Me quedo con una declaración de Mikel Arteta después del partido que dijo: no puedo estar más orgulloso porque trabajo en un club donde todo el mundo pregunta qué más puedo hacer para ayudar. Y con gente así, no sé cuántas semanas puede tomar, pero lo bueno va a llegar porque lo merecemos. Y eso es parte de la cultura del Arsenal. Fíjense que en una semana de mucho ruido, de mucha crítica, los jugadores salen al entrenamiento risueños, haciendo un ejercicio con bolígrafos, con pelotas. Bueno, la armonía está ahí, el grupo se mantiene unido, esa es la cultura de este club y nosotros como hinchas deberíamos ser parte de eso. Yo me siento parte, yo me siento muy bien representado por este equipo, por este plantel, por este entrenador. Yo sé que hay gente que se confundió un poco, algunos hinchas, porque Wenger le dio otra dimensión a este club, ganó cosas muy importantes y el Arsenal es un club que ha ganado mucho a lo largo de la historia, porque la historia del fútbol no son los últimos 20, 30 años, sino que el fútbol tiene una historia muchísimo más larga, de más de 100 años, y el Arsenal ha ganado mucho. Es el tercer club más ganador del fútbol inglés, pero justamente no está al nivel de Manchester United, no está al nivel de Liverpool en muchos aspectos. De hecho, el Arsenal nunca en su historia ganó la Champions League y estamos a la puerta de clasificar a semifinales por segundo año consecutivo por primera vez en la historia. Como les digo, eso marca un poco lo que es la historia de este club. Y Wenger ganó muchísimo, trajo un estilo revolucionario, pero Wenger ganó muchísimo en los primeros 10 años de mandato, los segundos 10 años no ganó tanto, lo que sí se sostuvo porque sostenía la cultura, porque sostenía las formas, y obviamente el fútbol de Wenger fue revolucionario, pero en una época específica. Ni siquiera había surgido el Barcelona de Guardiola, al fútbol le faltaba mucho camino por recorrer, hoy estamos en otro punto distinto de la historia. Entonces, les recomiendo que tengan perspectiva con este Arsenal, todos queremos que juegue mejor, todos queremos verlo brillar, pero este equipo es cosa seria y va por trofeos grandes. Y este sábado tiene un partido importantísimo, regresa a la Premier League, un título que no se puede escapar, esta Premier tiene que ser del Arsenal y enfrenta al Bournemouth por la fecha 32, abre la fecha 32 el Arsenal, mejor dicho, abre la jornada de sábado, porque la fecha 32 se abre el viernes con un partido por el descenso, West Ham ante Wolves, pero un partido muy importante para el Arsenal el que viene, porque Bournemouth viene en una racha positiva interesante y el Arsenal se reencuentra con su público en el Emirates y se reencuentra con la liga inglesa, que creo que es el trofeo que más nos obsesiona a todos, ese trofeo que no ganamos hace casi 23 años, así que ojalá que este año sí sea. Y la próxima semana, el miércoles 15 de abril, define la serie ante Sporting, tiene la ventaja de 1-0,
hay que liquidar la serie para meternos en las semifinales por segundo año consecutivo. Después de eso vendrá la fecha 33, la visita al Etihad contra Manchester City, después viene Newcastle, se vienen partidos muy importantes, el Arsenal define todo. En las próximas 6-7 semanas se define el futuro de este club, puede ser un cierre de temporada histórico, el Arsenal va por los trofeos grandes y acá vamos a estar apoyando. Hasta aquí una nueva opinión post partido. Si les gustó el video, si llegaron hasta acá y todavía no lo hicieron, se tienen que suscribir al canal. Se los pido por favor, apretan un botón y nos dan una mano gigante. Obviamente, pulgar arriba también y dejen comentarios. Yo leo absolutamente todo, incluso la gente que se burla, la gente que escribe cosas absurdas, la gente que tiene esos comentarios infantiles. Bueno, yo leo todo, pero me gusta más los que participan del debate, los que opinan con sensatez, los que opinan con perspectiva, los que apoyan al equipo. Leo absolutamente a todos. Nos vamos a encontrar en el próximo video y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.